¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar el tema sobre el endeudamiento y el refinanciamiento que está planteando el gobierno del estado, que de hecho le aprobó el Congreso al gobierno de Michoacán, sobre la deuda pública directa bancaria del gobierno del estado. Son varios los aspectos que vale la pena comentar, que de entrada valdría la pena subrayar que el refinanciamiento, la reestructura de la deuda pública es una gestión indispensable para los distintos problemas que tiene Michoacán. Habría que hacerla y el Congreso, consecuentemente, dio ese paso para aprobar la propuesta del gobierno de Michoacán. Pero vale la pena también poner en dimensión distintos aspectos, factores múltiples que tienen que ver con la crisis financiera y estructural, sistémica, que padece el Estado por lo menos hace 12 años. Hay varios aspectos, pero que los trataremos de resumir en 5 aspectos fundamentales. Es claro que hay una inercia progresiva de ineficiencias, malas prácticas y envejecimiento tecnológico funcional del área de administración y finanzas del gobierno del estado. Hay la evidencia clara y puntual que hay capacidad, que hay insuficiencia en la generación de ingresos propios debido a la displicencia que tiene el gobierno del estado en su área de la hacienda pública estatal, que no le ha permitido a lo largo de las últimas 2 décadas fortalecer sus ingresos propios. Es claro, y también la evidencia lo plantea, lo demuestra, mejor dicho, lo hace claro, que hay una excesiva dependencia de los ingresos de origen federal, participaciones en ingresos federales, fondos de aportaciones del ramo 33 y transferencias por convenio, con una tendencia de estos recursos poco robustas para atender necesidades de gasto público estatal y satisfacer las múltiples necesidades de desarrollo económico y social en la población michoacana. Hay evidentemente una deuda pública muy abultada, que ha crecido de manera muy importante, que también no debemos perder de vista y que sin duda son uno de los factores que inhibe o restringe la capacidad de inversión del gobierno del estado. Y diríamos, pues hay pasivos crónicos, déficit crónicos del gobierno de Michoacán que han limitado la funcionalidad, la operatividad, la eficiencia del gobierno de Michoacán y ha reducido drásticamente la capacidad de inversión del Estado, por lo menos en la última década. Son aspectos que no hay que perder de vista, porque en efecto este primer paso de reestructura de la deuda pública del Estado es un paso hacia adelante, pero digamos, hay que decirlo, es insuficiente para atender los múltiples factores que aquí señalamos. Si dimensionamos el tamaño de la deuda pública de Michoacán, vale la pena establecer su trayectoria desde el año 2003. Es decir, fue muy acelerado el nivel de endeudamiento que ha tenido los distintos gobiernos de Michoacán. Se convirtió en una constante de los gobiernos, de los distintos gobiernos, en recurrir al apalancamiento financiero, al crédito público, para atender necesidades de manera formal o de manera teórica, necesidades de inversión, que a final de cuentas se convirtieron en necesidades más operativas, más de gasto corriente, para corregir desequilibrios presupuestarios del gobierno del estado. Por lo menos la evidencia y el análisis cuantitativo que hemos hecho y que hemos revisado es que la deuda se ha utilizado más bien para fines de carácter funcional, de carácter operativo. Pero veamos la dimensión. En 2003, la deuda pública de Michoacán
era de 143 millones de pesos, particularmente al inicio del 2002. Luego crece en el 2007 a 6.158 millones de pesos. En el 2011 cierra en 14.766. En el 2015 asciende a 17.000, poco más de 17.000 millones de pesos. En el 2021, en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, termina en poco más de 22.600 millones de pesos. Y la estimación para el cierre del presente año, con la actual gestión del gobierno del Estado, pues ascenderá a poco más de 22.400 millones de pesos. Esa es la dimensión que tiene la deuda pública de Michoacán. Representa, en el último reporte, en la estimación cuantitativa, representa pues el 4% del Producto Interno Bruto. E insistimos, pues hay distintos elementos que esta deuda en una condición complicada, en escenarios económicos, financieros difíciles como hoy se están presentando en el país, pues hace que el endeudamiento se convierta en un factor limitativo para la capacidad financiera de estados en condiciones pobres, como es el caso de Michoacán. En ese terreno, pues el costo del financiamiento en efecto se ha incrementado. La tasa objetivo del Banco de México ha venido aumentando. Fíjense, el 11 de febrero del 2021, la tasa del Banco de México era de 4%. Y vamos a correrlo que al 23 de junio del presente año ya está en 7.75. Si lo ponemos en perspectiva, la tasa de interés del Banco de México para este próximo 11 de agosto de este año se espera ascienda a 8.5%, es decir, un aumento de 75 puntos base en esa tasa de referencia. El 10 de noviembre del año que corre, la estaríamos esperando sobre 9%. Y al cierre, es decir, al 15 de diciembre, que es la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco Central, estaría elevándose a 9.75, es decir, muy próxima la tasa al 10%. Y eso modifica los costos de financiamiento. Las deudas públicas y privadas, las carteras públicas y privadas contratadas a tasa variable van a tener evidentemente un mayor costo, hay que pagar más, el dinero cuesta más, el precio del dinero se encarece y evidentemente hay que pagar más por las obligaciones financieras que se contraen con el sistema bancario nacional. Buena parte de esto se explica por el incremento de la inflación que se ha observado en los últimos 15 meses. Niveles de inflación que superan el 7% y que en el último reporte al mes de junio ya llega prácticamente al 8%. Estos son los elementos de presión que tienen o que tenemos, digamos, las entidades federativas como Michoacán, que se ven muy presionadas en el servicio de la deuda, para cubrir el servicio de la deuda por obligaciones financieras contraídas previamente y, como ya lo vimos, prácticamente desde el 2003. ¿Qué hay que hacer? Es decir, fue necesario reestructurar, refinanciar la deuda pública de Michoacán y podemos decir con puntualidad que era indispensable. Era necesario darle oxígeno a las finanzas públicas, cambiar o restablecer deuda vieja por nueva, la deuda vieja que era más cara, con esta tendencia de los costos de financiamiento, hay que traerla a deuda nueva, en nuevas condiciones en términos de tasas, de sobretasas y de plazos. Tener una perspectiva en cuanto al perfil de la deuda, en una revisión de tasas de financiamiento o de financiamiento concretamente, y de plazos que le den un mejor espacio, un mejor horizonte para cubrir las obligaciones financieras del Estado de Michoacán con el sistema bancario de México. Por eso decimos, es indispensable. ¿Por qué razón era necesaria la reestructura, el refinanciamiento? Número uno,
porque le resta presión a las finanzas públicas de Michoacán. Es decir, le da oxígeno para poder pues tener recursos necesarios para atender lo que se había planteado en términos presupuestarios para el presente ejercicio fiscal y en perspectiva para los próximos ejercicios fiscales de parte del gobierno del Estado. Era indispensable negociar con los bancos una nueva condición de las deudas y su servicio en cuanto a tiempos, en cuanto a tasas, para poder, digamos, tener un nuevo perfil. Hay que modificar el horizonte de pago. Seguramente nos vamos hasta el 2044, 2045, cuando teníamos el horizonte del 2036 para poder cubrir todas las obligaciones financieras que prácticamente llegan a alrededor de 19.500 millones de pesos, la deuda de largo plazo que estaría en proceso de reestructura o de refinanciamiento. Y evidentemente esta estrategia de darle oxígeno a las finanzas públicas de Michoacán, pues evitan esta capacidad de financiamiento para que no se le quiten recursos a necesidades de inversión productiva, a necesidades de proyectos que tienen que ver con la parte económica, con la parte social, necesidades de obra pública en infraestructura urbana y rural, pues no castigar los recursos. Estamos hablando que por este proceso de reestructura, refinanciamiento de la deuda pública de Michoacán, pues en un primer acercamiento estamos hablando de un ahorro de por el orden de 500 millones de pesos, que no son nada malos en estas condiciones tan precarias de pues falta de crecimiento económico, con problemas de generación de empleo formal, con alza en los precios de bienes y servicios que encarece la vida de los hogares, sobre todo los hogares de bajos ingresos, pues es oxígeno puro para el Estado y para las economías familiares de Michoacán. Vale señalar que en efecto la reestructura es un alivio muy importante para las finanzas públicas y lo podremos decir de la siguiente manera. La reestructura es una condición necesaria, pero también hay que señalarlo, pero no suficiente para atender los problemas estructurales que apuntamos al inicio de este comentario, que requiere de una solución integral, sistémica, de los distintos aspectos que hoy padece el Estado de Michoacán. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.